una de las cosas que está la policía es para, en el caso de que la cosa salga mal, pues tener que usar la fuerza para que salga bien. No hace falta que te pase todos los días, solo hace falta que te pase un día y esté en tu turno, para que se te complique la vida para siempre. Los malos son los que más colaboran, de normal, los que son malos. Reducir a una persona que no colabora y que es agresiva es muy difícil, la realidad es que es difícil y se requieren muchas horas de entrenamiento, y a día de hoy las academias siguen dando pocas horas de formación. No es fácil nunca acabar disparando a una persona. El que ocupe un inmueble no va a ser un delito leve, va a ser un delito menos grave, y la policía tendrá la obligación de detener. Un control es una red para cazar sardinas que a veces entran tiburones. Tú entrenas para el 2% de situaciones que te pasan, y si entrenas para el 2% de situaciones que te pasan, el 98% las vas a resolver. Muy buenas a todos, mi nombre es Vicente Candel y os doy la bienvenida a un nuevo transfer de Safe Trip, episodio más que especial el de hoy porque tenemos a un viejo conocido del podcast, al auténtico The GOAT, Hey. la cabra, Eduardo Riego. ¿Cómo estás, amigo? Muchas gracias, tío, por estar aquí, muy contento. Muy contento de tenerte con nosotros otra vez, porque para poner un poco en contexto a la gente, Edu ya estuvo aquí, fue uno de los primeros invitados del podcast, solo que en aquel momento vino como épico vencedor de aquella velada de Jordi Wild de 3 contra 1, pero creo que hay más cositas y más facetas tuyas que contar, que son las que vamos a tratar hoy, pero antes que nada, cuéntame cómo te trata la vida, cómo estás después de ganar aquella pelea tan importante. Bueno, pues mira, aquella pelea la verdad es que me dio mucha repercusión mediática después de estar toda la vida peleando. Esa pegó un boom en redes sociales y ahora pues me he hecho más mediático, ¿no? No es que sea muy famoso, pero sí que voy por ahí y sí que me reconoce más gente. Y nada, pues dándole caña también a las redes sociales, aprovechando pues ese empujón que me dio la pelea para divulgar algunas cosillas que siempre me han gustado, de táctica, de defensa, en fin, de MMA. Vamos a ir hablando un poquito de todo. Claro, eso es un punto importante que quería comentar, el rumbo que han tomado tus redes sociales, yo creo que a partir de esta pelea, y para hablar de lo que mejor se te da, que es autodefensa, instrucción policial, etcétera. Así que vamos a meternos un poco en ello, y te quería preguntar, ¿cómo se ve, por ejemplo, entre tus compañeros del cuerpo todo esto que estás haciendo? Porque no te ves muy a menudo a muchos policías subiendo un TikTok diario, casi Sí. diario, que estarás subiendo. Bueno, pues a ver, yo creo que a algunos pues les parecerá bien, a otros les parecerá menos bien. Yo intento nunca desprestigiar el cuerpo, ¿no? Y nunca decir nada fuera de contexto. Luego las redes siempre las gasto a título particular, ¿no? Meto muchas cosas de lucha que me gustan y son externas a las fuerzas y cuerpos de seguridad, y luego lo que meto, el contenido que hago táctico o de fuerzas y cuerpos de seguridad, siempre lo hago a título particular, nunca expongo ningún cuerpo policial como tal, ¿no? Yo creo que bueno, yo recibo, claro, el feedback que recibo casi es más positivo que negativo. Casi todos los compañeros les gusta el contenido y me preguntan, y incluso muchos compañeros me envían material táctico para que lo pruebe. Es decir, yo el feedback que recibo es positivo. Ahora entiendo que seguro que hay negativo, lo que pasa es que el negativo pues a lo mejor no lo recibo o no me lo dicen. La verdad es que poco hate para la cantidad de vídeos que subo, aunque siempre hay alguien, ¿no? Pues que evidentemente no le gustará o pensará que lo que dices no es correcto o lo que sea, ¿no? Encima, en tema táctico, que la táctica nunca es una matemática, ¿no? Nunca es 1 más 1, siempre Claro. hay fundamentos de la táctica que sí que todos los cuerpos están de acuerdo, pero luego hay temas tácticos que cada cuerpo lo aborda de una manera, o cada persona, cada instructor, digamos, lo hace de una manera. Entonces, pero bueno, contento con la repercusión que ha tenido. La verdad es que me ha abierto muchas puertas, sobre todo seminarios que yo antes daba. Pues yo llevo dando clase en la Academia de Policías desde el 2016, y por aquí yo daba seminarios porque la gente me conocía, pero ahora pues estoy dando seminarios por toda España. Me llaman de los Mossos, de la Policía Nacional, de Madrid, de Valladolid, o sea, me ha abierto las puertas mucho esto, en el aspecto de que la gente te conoce y te llama, así que contento por eso. Qué bueno. Es que al final, ¿quién mejor que un policía y a la vez peleador con la carrera que tienes tú para
enseñar todo este tipo de técnicas, porque a menudo también vemos situaciones a las que se enfrentan algunos policías y rollo ahora mismo que con los móviles tenemos todos los vídeos al alcance y se ven situaciones en las que hay policías que no están a la altura de esa situación o que cometen algunos errores y creo que tu contenido en ese sentido ayuda mucho. Así que me gustaría empezar diciendo qué carencias ves tú en la actualidad en la formación dentro de la policía. Me Buah, refiero en el tema de sí. artes marciales, claro. Pues básicamente lo que observo, ¿no? Es que justamente antiguamente las artes marciales en las academias las enseñaban, pues a lo mejor enseñaban karate y judo, o sea, las enseñaban de manera individual, cuando la calle en la intervención policial es muy diferente. Es decir, nosotros ahora aplicamos técnicas de lucha, pero aplicadas a la función policial. Entonces no aplicamos un arte marcial en concreto, sino aplicamos todo lo que funciona de todos los artes marciales, pero a lo mejor de grappling pues cogemos 4 o 5 técnicas, de judo cogemos 2 o 3 técnicas, ¿sabes? O sea, vamos cogiendo solo las poquitas técnicas que funcionan de cada para pues cumplir con el ordenamiento jurídico, pues causar el menor daño posible, en fin, para un poco salvarnos con la legislación que tenemos aquí. Entonces, lo que sí que veo es que es un tema muy complicado porque reducir a una persona que no colabora y que es agresiva es muy difícil, la realidad es que es difícil y se requieren muchas horas de entrenamiento y a día de hoy las academias siguen dando pocas horas de formación y luego encima la formación debe ser continua, porque lo que tú aprendes hoy no te vale para aquí 5 años, porque de aquí en 5 años si no lo practicas se te olvida. Entonces, Claro, ¿qué pasa? Que los policías, la gran mayoría, al que le gusta no, sigue, ¿no? Pero el que aprueba la academia se va a poner a trabajar y ya no vuelve a entrenar cómo reducir a una persona. Entonces, llega un momento que eso, pues las habilidades son perecederas y cuando llega el momento de la verdad, pues como no lo tienes interiorizado y no lo tienes practicado, pues no sale, ¿no? claro. Entonces, un poco la problemática es las horas y la falta de formación continua. Básicamente, Claro, así esa cosas sería. a mejorar sería la continuidad y estamos hablando de artes marciales, pero más aplicadas al sector policial, las que más presencia tendrían sería tema de grappling, ¿no? Problema, sí, a ver, el problema es que normalmente tú cuando tienes una intervención policial lo que se pretende es detener a la persona, Claro, no se pretende realizarle daño. Entonces, ¿qué pasa? claro, Que hay determinados deportes como el boxeo, pues que, claro, que es más difícil de controlar el no aplicar un daño. Si tú le pegas un crochet a una persona, un directo, pues le puedes romper la nariz o la mandíbula, o a lo mejor si le pegas en el estómago no, pero entonces es más difícil de controlar el daño que haces. Entonces, en el grappling, que si sabes controlar la situación, pues con tu peso vas cogiendo, vas inmovilizando, vas llegando a una posición de detención y al final detienes sin haber eh, golpeado. Quiere decir que no puedas golpear, ¿no? Al final tú puedes golpear si están golpeando a ti o tú tienes para defenderte, puedes sacar manos, puedes sacar el bastón. De hecho, tenemos un bastón policial, ¿no? Y golpeamos con él. O puede sea ser que golpear. tú puedes realizar golpes y no hay ningún problema. Simplemente que de primeras a una persona que a lo mejor no se quiere venir contigo y está para detener, pues no estaría correcto a lo mejor pues de repente pegarle un golpe, porque hay cosas que se pueden hacer menos lesivas, entonces siempre tienes que intentar utilizar lo menos lesivo para reducir a una persona. Entonces el grappling, el jiu-jitsu se ajusta muy bien a la función policial, junto con que sepas cubrirte, sepas esquivar, que eso pues también te lo dan otros deportes como por ejemplo el karate o otros deportes, los desplazamientos. Es decir, que al final cuanto más recursos técnicos tengas, más fácil es que la intervención salga bien. Entonces lo que hay que hacer es entrenar secuencias, pues de lo más común a lo más particular. Pues ¿qué es lo más común? Pues que un tío a lo mejor te empuje o te pegue un puñetazo, pues aprender a cómo cubrirte, a cómo hacer un caparazón, a cómo coger, a cómo repeler ese tipo de agresiones tan comunes. Y bueno, tío, en eso un poco estamos, ¿no? Intento hacer vídeos para que se vea de manera constructiva y que los compañeros también se conciencien a veces de riesgos que tenemos, que cada vez estamos teniendo más riesgos, pues de armas blancas, cuchillos, todo ese tema está muy en auge Mm. y, y hasta hace poco, pues, o sea, hasta hace unos años para acá había, porque siempre ha habido, pero no había tantos. Y es como que los policías, aunque tú estás mentalizado, ¿no? En que llevas un arma y que algún día vas a tener que hacer uso de ella,
no es fácil nunca acabar disparando a una persona, Claro, ¿sabes? Entonces, pues cada vez los policías en ese aspecto están más mentalizados porque han muerto policías, ha habido policías que se han quedado sin un ojo, como el compañero... Bueno, hay varios compañeros que han perdido órganos y que casi han muerto, y entonces pues eso, también el testimonio de esas personas y ver que compañeros han fallecido ha hecho que se abra la luz. O sea, que la claro. gente abra los ojos y diga, oye, aquí o nos ponemos las pilas y cuando una persona viene con un arma blanca, que es un arma letal, hago uso de mi arma letal para repeler esa agresión. O entonces en las academias también intentamos pues eso, hacer ver la luz, ¿no? De ese tema. Claro, entiendo. Ahora llegaremos ahí porque, como tú dices, la cosa se ha puesto muy calentita últimamente. ¿Tú crees que debería ser obligatorio el dominio de al menos una de estas disciplinas, tanto en los cuerpos como de Policía Nacional como Policía Local, o que simplemente con asistir al mínimo de las horas requeridas de formación ya debería bastar? Por supuesto que debería ser obligatorio, ¿sabes? Al final tenemos la obligación, ¿no? Y el deber, ¿sabes? De defender a las personas. Si no eres capaz, ¿no? Siempre hay una frase que decimos los compañeros, que si no eres capaz de defenderte tú mismo, si tú no haces defensa y no sabes defenderte tú mismo, ¿cómo vas a defender a un tercero? Claro. Si a ti te van a venir a pegar y tú tienes miedo y no sabes defenderte y no sabes qué hacer, ¿cómo vas a defender a un tercero? Entonces, deberían las fuerzas y cuerpos de seguridad deberían ser un cinturón mínimo, yo sé, yo considero, por ejemplo, que un cinturón azul de Jiu-Jitsu es un tío que lleva unos 4 años entrenando y es capaz de inmovilizar a todas las personas que no sepan hacer nada, ¿no? Otra cosa es que seas luchador, pero si no sabes hacer nada, un cinturón azul. Entonces, en Estados Unidos ya se habla de que las fuerzas y cuerpos de seguridad mínimo deberían ser cinturones azules, que ya son gente que lleva entrenando tiempo y que saben resolver una situación común, ¿sabes? Mm. Ahora, si eres un profesional, pues a lo mejor no te lo van a poder resolver, pero una situación común sí. Entonces eso sería lo ideal, ¿no? Esa Porque es una buena vara de medir el color de los cinturones, por ejemplo, decir, oye, sí, mira, un sí, no, mínimo... sí, claro, si no lo regalan, o sea, más o menos el azul, hay siempre profesores que lo dan antes y lo dan después, pero el azul en Jiu-Jitsu es un cinturón bastante respetado y es gente que sabe hacer técnicas, que sabe hacer controles, que sabe algo de suelo. Entonces esa gente, yo por ejemplo, en mi gimnasio, uno de los exámenes que hacía para cinturón azul de Jiu-Jitsu era eso, yo cogía gente fuerte, que hacía pesas, que hacía crossfit, que hacía tal, les ponía unas cuantías y le decía, mira, ves a ese chaval de ahí que pesa 60 kilos, tírale a pegar. Si le noqueas, te regalo 3 meses de gimnasio. Y el chavalito que hacía Jiu-Jitsu tenía que inmovilizarle, o sea, finalizarlo. Y si lo finalizaba, le daba el azul. Yo ya sabía cuando una persona era capaz de finalizarle y yo no le ponía la prueba a una persona que llevaba 2 meses, le ponía la prueba a una persona que sé que lleva entrenando, que le he visto, que sé que sabe que finalizar y sé que es capaz de reducir a esa persona. Entonces era un poco hacerle ver que un cinturón azul es capaz de reducir a cualquier persona y yo creo que es una buena vara, ¿no? Pero se podían Mm, medir otras, pero desde luego que algo pueden hacer. Lo que no mm. nos puede pasar es gente que no tiene ningún interés, que se mete en la policía, no tiene ningún interés por aprender defensa, no le gustan las armas, no le gusta, al final nosotros somos el último uso de la fuerza, ¿sabes? Está claro que también servimos para muchas otras cosas, ¿no? Para mediar, para muchas cosas, pero una de las cosas que está la policía es para, en el caso de que las cosas salgan mal, pues tener que usar la fuerza para que salga bien. Y si tú, pues, no eres capaz de eso pues, al final va a salir, todos los policías se revuelcan, ¿eh? O sea, antes o después llega un día que te toca, ¿sabes? Claro. Que vas a, o sea, que han pegado a alguien y que tú vas y le dices que se viene contigo y te dice que no. O que un borracho que llevas a llamar la atención y te quiere pegar a ti. O sea, eso le pasa a todos los policías. En 30 años de servicio o 30 y pico años de servicio le pasa a todo el mundo. Entonces, yo siempre se lo digo, no hace falta que te pase todos los días. Solo hace falta que te pase un día y esté en tu turno para que se te complique la vida para siempre. Entonces, hay que entrenar, tío. Totalmente. Muy interesante esto último que hemos hablado del tema de los cinturones y has mencionado algo por lo que precisamente te quería preguntar y es, ¿hay un interés general, hablo en general, por parte de los policías en instruirse en todo esto o muchos de ellos lo ven como, bueno, no creo que a mí esto me pase, no creo que vaya a tener que llegar a este punto de revolcarme o de que me haga falta aplicar esta llave? Pues mira, yo te diría que en los últimos años ha subido el interés, ¿sabes? Ha subido. O sea, yo tengo un montón de cursos y los cursos cuando los doy los tengo llenos.
Y es porque, sinceramente, creo que la gente está viendo, entre comillas, las orejas al lobo, está viendo que hay violencia, están viendo que hay una falta de autoridad, cada vez se respeta menos a la autoridad. Antes iban dos guardias civiles, ponían finos pegaban dos gritos y ponían finos a 20. Ahora dos guardias civiles pues no les respetan y si les tienen que tirar a pegar a la policía, a la Guardia Civil, a los locales, a los quien sean. Entonces la gente está viendo que están viendo las barbas de su vecino remojar, cortar y están poniendo las suyas a remojar. Entonces están ahí, o sea, sí que están viniendo más a entrenar. Ahora el que no le gusta, pues el que no le gusta no entrena, pues va a jugar a pádel, va a tal, que yo juego a pádel también, que no estoy criticando, pero que va a hacer otras cosas y no entrena. Entonces, pues aunque sí que ha subido el interés, pues sigue habiendo, va a haber gente siempre que no le gusta y que no va a entrenar y que cuando le pase, pues ya se lamentará o, ¿sabes? Yo tengo muchos compañeros, me acuerdo de un compañero una vez que tuvo una intervención, me acuerdo mucho de él porque le estaban pegando a una compañera y él fue por detrás y fue a coger y dijo, ¿sabes? Que fui a cogerle y no sabía cómo cogerle. Y digo, ¿habías pensado alguna vez cómo coger a alguien por detrás? Y me dice, no. Digo, pues ¿tú crees que si nunca has pensado, ni has entrenado, ni has planificado cómo coger a alguien por detrás, ese día, bajo estrés, en segundos, se te va a ocurrir con una manera eficaz de coger a alguien por detrás? No se te va a ocurrir. Claro. Entonces, esto es algo que tienes que interiorizar. Yo siempre lo digo, cuando no sé algo penal, pues como voy al móvil, busco en el Código Penal o en la LECRIM o lo que tenga que buscar, sé dónde encontrarlo y tengo un tiempo para revisarlo. En la defensa no. En la defensa cuando te pegan un puñetazo tú no puedes ir al manual y decir a ver cómo se solucionaba esto, claro. No, te están pegando y sale lo que tienes interiorizado y lo que tienes interiorizado o lo entrenas o pillas. Claro. ¿Sabes? Claro, es que además esto es una cosa ya que no es tanto del cuerpo, sino a nivel individual que sus componentes tengan esta inquietud y este interés por dar ese extra y para que el día que les pase les coja mejor preparados. Y me gustaría hablar también de algunas intervenciones, algunos tipos de intervenciones, mejor dicho, en los que se aplica este uso de la fuerza. Tenemos algunos casos que han sido más polémicos que otros, pero primero te quería preguntar por algunas en las que la cosa no se ha puesto tan difícil, que te he visto algún vídeo hablando de ellas, y es cómo debería proceder un policía en una actuación en la que no el detenido, pero el sospechoso está colaborando. ¿Qué errores pasan a menudo en esa situación que no deberían darse? Bueno, pues como nosotros decimos, cuando una persona, los malos son los que más colaboran, de normal, los que son malos, ¿sabes? Normalmente el que se mete con la policía es porque es un malo a medias. El que es malo de verdad y mueve dinero por detrás o ha hecho algún crimen grande, se colabora porque es listo, ¿sabes? Intenta no llamar la atención. Entonces, el tema de colaborar está muy bien, pero tenemos que saber que toda persona puede colaborar, o sea, toda persona es colaboradora hasta que deja de ser colaboradora. De hecho, ahora en Valencia fue hace 4 días o 5 días, no sé si lo has visto, un colombiano en Mallorca, le paran, da 0,80 en un control de tráfico y el tío súper colaborador, sí, da tal, hasta que le dicen que ha hecho un delito, que de repente se mete la mano en el bolsillo, saca un cuchillo e intenta apuñalar a la policía. Le intenta meter una puñalada en el cuello, falla y le pega en el brazo. Bueno, al final le detienen por intento de homicidio. La persona estaba colaborando en todo momento, era súper colaborador, decían que era súper afable, hasta que intentó cargarse a la policía. Por eso que el que sea colaborador es algo que es positivo para nosotros, a nosotros nos interesa que siempre sea colaborador, yo no quiero revolcarme con nadie, ni quiero pegarme con nadie, a mí me interesa que colabore, pero no por eso no puedes dejar de poner medidas, ¿no? Hay compañeros que como es colaborador, pues nada, te grito por delante, no te cacheo mal, ¿sabes? Empiezo a hacer errores que si la persona está pensando en liártela, pues es más fácil que te la líes, ¿sabes? Entonces, claro, si la persona colabora, perfecto, pero toma unas medidas de seguridad para garantizar tu seguridad. Entonces, por ejemplo, de las cosas que se hacen, que es un error muy típico que se ha hecho toda la vida, es que los policías cacheaban y luego detenían. ¿Qué pasa? Que el cachear, cuando tú estás manipulando a una persona sin la persona estar con los grilletes puestos, tiene mucha capacidad de acción. O sea, te puede hacer daño en cualquier momento porque no tiene. Entonces, tácticamente, pues
es mejor detener, cachear, meter los grilletes, o sea, detener y luego cachear. ¿Por qué? Porque cuando estás cacheando la persona pues tiene las manos engrilletadas por detrás y es más difícil que te haga daño, ¿no? Pues esos pequeños tips hacen que si un malo está pensando en liártela, pues le das menos oportunidad. Y aparte, los malos no son tontos, son malos, pero no son tontos, ¿sabes? Son listos. Entonces, yo como malo, si estoy pensando en hacer algo y veo que no me dejas opción, yo tampoco quiero ser un suicida y jugármela. Entonces, si yo veo que un policía o una patrulla o un equipo son profesionales y me van cerrando las puertas, yo no me lo voy a jugar. Claro. Ahora, si veo que un compañero me da la espalda, me deja ahí el arma, que la puedo coger, resulta que no lleva funda de seguridad y tiene un clip, resulta que no me ha cacheado y yo tengo un cuchillo en el bolsillo, no sé, o sea, si me estás dejando, pues a lo mejor digo, pues me la juego y ¿sabes? Me la intento jugar. Entonces, la cuestión es esa, es intentar No confiarse. no confiarse y no dejarle o sea, ningún hueco al malo para que se le ocurra revolcarse, ¿no? Entonces, pues errores que hay, pues eso, pues el de cachear antes de detener, ¿no? Primero detienes y luego cacheas, el de ir con los grilletes en la mano, ¿sabes? Y estar a una distancia de medio metro, ¿sabes? Al final una de las cosas que nos salvan a nosotros es la distancia. Entonces, no hay necesidad de estar en una distancia tan corta. Pues mantente una distancia larga y posiciónalo en una posición que te dé unas garantías, coge tus grilletes y luego ya entra, ¿sabes? O sea, son pequeñas cosas que van a hacer que tu seguridad, pues lo que es un poco lo que damos en los cursos para intentar que la gente coja confianza o por lo menos no coja malos hábitos, ¿no? Pues que aunque sea colaborador, pues no puedes estar hablando con una persona que tiene las manos escondidas. Claro. ¿Por qué? Porque puede pasar lo que pasó en Mallorca, ¿no? Que de repente de la mano saca un cuchillo y una persona, pues eso hay menos de medio segundo en sacar un cuchillo y apuñalar. Hay vídeos en internet de gente que esconde la mano y en menos. Entonces, si tú estás en una distancia corta, de 100 veces te va a matar 100. ¿Sabes? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues mantener la distancia larga, aunque colabore, no dejarle que meta las manos en los bolsillos, es decir, pequeños tips que parecen de sentido común, pero que, que no todo el mundo Claro, los hace, y ¿sabes? más en situaciones de alta tensión, de estrés, de nerviosismo, tiene que ser más difícil pensar en todo esto, Y tienes luego, como claro, que tenerlo más interiorizado. y luego muchas veces también pues eso, la costumbre, ¿no? Por decirlo así, mata también, ¿sabes? El tema de que todos los días estás trabajando y todos los días lo haces y lo haces con una persona que no es violenta y llega un momento que cuando lo vuelves a hacer ya es como que coges malos hábitos, como nunca pasa nada, pues lo acabas haciendo mal. Claro, eso es un buen dato porque igual lo que más registras en tu día a día, igual son dos chavales ahí con los porrillos o Claro, lo que sea, pero nunca sabes el día que lo va que a pasa. ser alguien Ya. más Yo me peligroso. acuerdo de un profesor que tuve de táctica que me decía, cuando montábamos controles, me decía, un control es una red para cazar sardinas que a veces entran tiburones. ¿Vale? ¿Y por qué decía eso? ¿No? Porque tú a lo mejor la policía monta un control A ver, porque perdona, ¿puedes repetir esto? Que estaba con un chaval que se me ha cruzado como... que un control es como una red para cazar peces, ¿vale? Para cazar sardinas, para cazar peces pequeñitos, pero que a veces entran tiburones, ¿vale? Y Hostia, esto lo haces claro, porque a claro. veces montas un control ahí porque, estamos en campaña de ITV y tú lo que quieres es pues denunciar 4 ITVs de gente que no ha pasado, quieres coger 4 sardinas, por decirlo así, Sí. pero de repente entra uno pues que lleva 10 kilos o que que lleva un muerto en el coche o que va hasta arriba de droga puesto y no quiere que le quiten el carnet o lo que sea y entra dispuesto a todo lo que haga falta para librarse. Entonces tú estás ahí montando un control para 4 ITVs y te entra un tío que a lo mejor va armado y que está dispuesto a atropellarte o a tirotearte. Entonces tú tienes que montar un control para tiburones y luego si entran sardinas, pues que entren Los sardinas, vas pero a tú estés coger. preparado para tiburones. Es igual que intentar estar un poco entrenado, no para las situaciones que pasan todos los días, no, tú entrenas para el 2% de situaciones que te pasan. Y si entrenas para el 2% de situaciones que te pasan, el 98% las vas a resolver. Pero tú entrenas para el 2% exclusivo que te va a pasar. Entonces, un poco mentalizar a la gente de esas pequeñas cosas. Brutal, brutal esto. Vayamos un poco al kit de la cuestión de todo este tema que estamos hablando, que yo creo que serían esas intervenciones en las que acaba saliendo algo mal debido a
uso de la fuerza aplicado incorrectamente. Todos sabemos casos, fue muy sonado el de George Floyd, por ejemplo, en Estados Unidos. Hace poco tiempo también tuvimos uno aquí en España, en Torrejón, creo que fue. ¿Qué pasa exactamente en estos casos? ¿Tú crees que esto viene precisamente porque se tiene ese conocimiento para estas técnicas o porque el conocimiento que se tiene no es el correcto? Ahí pues, ahí puede... ¿Entiendes lo sí, que sí, quiero sí. decir? Ahí hay diferentes cosas, ¿no? Una, la falta de formación. Por ejemplo, en tema de estrangulaciones, las estrangulaciones es un tema tabú, ¿sabes? Es un tema tabú que hasta hace poco no se da en la academia, es que ni te explican cómo se hace una estrangulación y eso es un error porque es que estrangulaciones hay a veces hasta, pues eso, los niños cuando se cogen en el colegio y se cogen la típica asfixia que cogen así, que se llama la asfixia del patio del colegio, eso lo hacen los niños en el colegio y a veces incluso algunos se desmaya, ¿sabes? Incluso eso que jugaban a hacerse así los niños y dejarse sin Sí, respiración. la Entonces, carótida. un profesional de la seguridad debes conocer qué pasa cuando se hace una estrangulación, por qué se hace, pues que se corta el riego sanguíneo bilateral, tal, o sea, conocer cómo se produce una asfixia y cuáles son los efectos secundarios de esa asfixia y qué pasa si esa asfixia, si el riego sanguíneo, por ejemplo, no se reanuda, pues que al final hay una hipoxia y que esa hipoxia, si tarda tantos segundos, puede producir una muerte y tú eso lo debes saber. Por ejemplo, ¿Qué ocurre fisiológicamente cuando se aplica una estrangulación? pues cuando se aplica una estrangulación, sí, puede ser sanguínea, aérea, ¿no? Hay muchos tipos de estrangulaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de las sanguíneas, que tú cortas el riego sanguíneo bilateral de los laterales, lo que pasa es que, como sabes, un poco el oxígeno entra por la nariz, llega a los pulmones, a través de los alveolos el oxígeno va a la sangre y a través de la sangre se reparte por todo el cuerpo, ¿no? Así a grosso modo. Pues la sangre al cerebro llega por la carótida, por los laterales. Cuando tú cortas el riego sanguíneo, deja de regar la sangre al cerebro y entonces se produce una hipoxia. Esa hipoxia, si es a los pocos segundos, está demostrado que aproximadamente entre 7 y 12 segundos la persona pierde el conocimiento. Es un efecto secundario, pues hay más efectos secundarios. Se puede mear, relajación del esfínter, puede tener algún tipo de paranoia o ver algún tipo de alucinación, depende, ¿no? La hipoxia puede ser completa o incompleta, es decir, hay veces que hay un pequeño riego sanguíneo, es decir, tú estás cortando el riego que llega al cerebro, pero no lo estás cortando todo, estás dejando un lillo, entonces eso hace que la persona no acabe de dormirse o se duerma más tarde o tal, que es un poco, yo creo que lo que pasó en el caso de George Floyd. Y ¿Qué hubiera pasado en ese caso o qué pasó? ¿Por qué acabó así? ¿Se aplicó la asfixia demasiado tiempo? claro, está demostrado que cuando tú aplicas una hipoxia de más de 4 minutos, Claro. hay daños cerebrales irreversibles, empiezan a morir. Digamos que las células cerebrales son las más sensibles que tenemos en el cuerpo y cuando están más de 4 minutos está demostrado científicamente que las células empiezan a morir. Entonces, una de las cosas que tienen que saber los profesionales es que en el momento que se haga una hipoxia y la persona pierda el conocimiento, que es uno de los signos o de los efectos secundarios de que la hipoxia es completa, tú tienes que cesar. ¿Vale? En los deportes de contacto, por ejemplo, en el jiu-jitsu, en el judo, en las MMA, se están haciendo estrangulaciones todos los días. Todos los días hacen estrangulaciones. ¿Y por qué no hay muertos? Porque se cesan, las estrangulaciones paran. Si no paras tú, el árbitro para. Entonces no hay muertos. Pero, claro, en la calle, que no hay árbitros, si tú coges una estrangulación y tú como profesional sigues aplicando la estrangulación, que ha pasado ya varias veces, yo he leído sentencias, pues bueno, un compañero que bueno, hubo una causa de muerte muy similar a George Floyd y el compañero pues alegaba, ¿no? De que le cogió una estrangulación y que la persona se destensó, por decirlo así, se durmió ¿Mm? y él se pensaba que estaba fingiendo, ¿sabes? Que estaba fingiendo para escaparse, ya, pero si tú... Y siguió apretando hasta, pues hasta que vino la Claro, ambulancia. no te la Claro, puedes jugar. si tú haces eso, te la estás jugando, porque tú estás jugando con algo que va a producir la muerte. Tú, como profesional, tienes que saber que cualquier presión que hagas en el cuello, cualquiera, en este caso George Floyd fue con la rodilla y con el asfalto, ¿no? Cualquier presión que hagas en el cuello, en el momento que la persona pierda el conocimiento, tú tienes que cesar esa presión. Y eso se tiene que dar en las academias, porque yo lo doy en los cursos, pero es que yo voy a los profesionales de Guardia Civil, de Nacional, de local, de no sé qué, muchos profesionales no lo saben, ¿sabes? Entonces, si no lo sabes, pues puedes tener un fallo y que sin tener dolo, por decirlo así, o sin tener intencionalidad de matar, acabes produciendo una situación así. Entonces, bueno, eso es una de las causas de muchas veces, ¿no? Pero luego también, pues hay
hay multivariedad de causas, ¿no? A veces pues las intervenciones policiales no son fáciles, a veces pues está el delirio agitado, por ejemplo, que hay mucha gente que está falleciendo, pues gente Sí, que... esto cómo es, esto te lo he escuchado decir, pero no la definición de lo que es. Que delirio Sí, agitado pues es. es una especie de reacción que tiene el cuerpo cuando normalmente son personas que bajo los efectos de las drogas, que ante una situación de estrés, como puede ser una intervención policial en la que se te están tirando encima policías, te están intentando detener y tú con tu paranoia estás intentando pues, resistirte y salir de esa situación, Hmm, pues acabas teniendo una especie de ataque al corazón y se te para el corazón. Entonces, claro, claro. el resultado no ha sido porque los policías te han matado, por decirlo así, ¿no? El resultado ha sido porque a ti te ha dado un ataque. Te ha dado un ataque por el estrés, Hmm, ¿no? Te ha dado un ataque que ese estrés viene, viene, viene derivado pues, de las drogas, de tal y de la situación. Por ejemplo, fue muy conocido en Vancouver una persona que estaba liándola en el aeropuerto, estaba tirando sillas, mesas, tal, bueno, estaba haciendo desperfectos, llaman a la policía acude allí, le da órdenes, no hace caso, enfrenta con la policía y la policía le dispara con el taser. Lo inmoviliza y la persona muere. Y echaron la culpa al taser, que el taser había fallecido. Bueno, pues taser hace la autopsia y se dan cuenta que no ha muerto electrocutado, porque el taser tiene una capacidad muy baja de letalidad, prácticamente nula. Entonces, en la autopsia sale que no ha sido el taser, que ha sido un ataque al corazón, ha sido por el famoso delirio agitado, ¿no? hmm. Entonces, los policías salieron absueltos, pero claro, esto nos damos, yo por ejemplo, sin ir más lejos, hace poco unos compañeros me contaban una intervención de un tío que estaba muy alterado y vienen los servicios sanitarios y le tenían que pinchar. Y claro, los médicos muchas veces, como si la persona está agresiva, dicen a la policía, pues mira, cogerlo para que le podamos pinchar. Total, que le cogen, por favor, inmovilizarlo para que le pinchemos, se tiran encima, los compañeros sin hacer nada, solo cogiéndolo de los brazos, fue tal. Y al tío le da un ataque al corazón. Conforme da un ataque al corazón, menos mal que estaban los sanitarios, le ponen el DEA, lo reaniman y cuando lo reaniman se pone otra vez violento, Wow, le dicen cogerlo, se pone otra vez encima y le vuelve a dar otro ataque al corazón. Al final lo sacaron de la parada, pero que los compañeros me decían, no estábamos haciendo nada, simplemente estábamos cogiéndole, ¿sabes? No estábamos ni siquiera tirando el peso encima de él, o sea, ¿por qué le das ese ataque al corazón? Pues tú imagínate que no están los sanitarios y esa persona muere. claro. Pues es un Wow, marrón, es complicado. es un marrón. Hmm, muy complicado. Fua. Y otra cosa que estamos viendo muy a menudo últimamente, este año sobre todo, ha estado muy de moda y muy visible todo el tema de los carteristas y tal. Por aquí yo he hablado bastante de ello y se están viendo muchos vídeos de cómo los ciudadanos o turistas son ellos mismos los que reducen al Patrón, ladrón. sí. ¿Cómo se ve esto desde el punto de vista de la policía? ¿Crees que deberían intervenir de esa forma? ¿Crees que deberían Sí, dejarlo escapar o no, cómo...? no, no. A ver, ningún ciudadano tiene la obligación, pero sí que tiene la potestad para poder hacerlo. De hecho, la ley te permite detener a un delincuente infraganti, cualquier ciudadano. Entonces, cualquier ciudadano está en su derecho a hacerlo. Evidentemente, no le vas a exigir al ciudadano que si ve algo acabe poniendo su vida en peligro por detenerlo, pero que a mí me parece perfecto, vamos, Claro, que el ciudadano que decide actuar y defender al débil, por decirlo así, y coger a mí me parece perfecto. Y yo creo que a todos los compañeros de policía no les puede parecer mal. Al final están ayudando, ¿sabes? Son ciudadanos de bien, porque hmm, normalmente el que decide poner su vida en peligro o el que decide arriesgarse, porque al final, no nos equivoquemos, van a ser todo problemas en el aspecto de que vas a tener que ir a declarar, de que a lo mejor tienes que ir al juicio luego para testificar de que, o sea, entre comillas, problemas, ¿no? Pero ya dejas un sí, día de trabajar para ir al juicio, testificar, y luego que aparte que te puede pasar algo, porque el carterista pues te puede sacar un cuchillo, intentar apuñalarte, lo que sea. Entonces, esa gente que por el bien o por defender a otra persona pone su vida en peligro, a mí me parece que son unos héroes y lo están haciendo mucha gente porque cada vez la gente está más cansada de este tipo de personas porque muchas veces la justicia en España no es que no funcione, pero sí que es lenta, ¿no? Y a hmm, veces pillas a gente una vez y al día siguiente está en la calle y pillas a la gente otra vez y al día siguiente está en la calle y sí, cuando han
pillado 15 veces, a lo mejor acaba entrando, pero no sé, bajo mi punto de vista hay cosas que se deberían atajar desde el principio, ¿no? Porque si tú a una persona le pillas la primera vez y la primera vez va para dentro de 2 años, por decir algo, a lo mejor esa persona recapacita, ¿sabes? Pero si le pillas 15 veces y luego ha estado 2 o 3 años haciéndolo, no sé ya si lo vas a encauzar, ¿sabes? Ya. Y eso es lo que está un poco a veces pasando en algunas cosas, que hay gente que le pillas y le tienes que pillar muchas veces para que pague. Y esa impunidad a la gente pues, se transmite y la gente se cansa como normal. Así que, bueno, si algún ciudadano actúa, pues bienvenido sea, mientras no le pase nada. Este sería uno de los temas candentes, como lo que estábamos hablando al principio de las armas blancas, tanto uso de armas blancas, aumento de la delincuencia, como esa, esa falta de dureza en las leyes. Mm. Entonces yo te quería preguntar, desde el punto de vista del policía, por ejemplo, incidentes como el que ha pasado recientemente en Torre Pacheco. Mm. Sabemos, bueno, lo que sabemos en resumidas cuentas es que un agresor le da una paliza a un anciano, se arman esta serie de disturbios, pero este agresor sale a la calle impunemente en pocos días. ¿Qué está pasando con las leyes para que se den estas situaciones? Bueno, pues lo de Torre Pacheco, o sea, estoy un poco al corriente, pero no sé por qué exactamente ha salido, ¿no? Pero sí que en general tenemos unas leyes en algunos aspectos un poco laxas, Mm. quizás, ¿sabes? Y hacen que haya problemas pues que se han enquistado, bajo mi punto de vista, Es claro, ¿no? que Porque al final esto es siempre un punto de vista, ¿no? Yo, por ejemplo, el pequeño delito, pues mm, a veces se enquista por la tardanza de ser procesado y luego pues otros delitos pues, de ocupación y tal, que también acaban causando malestar, por decirlo así, en barrios o en zonas, porque pues ese también creo que se podría atajar de otra manera. O sea, hay algunos delitos que se podían atajar. Luego lo de Torre Pacheco, pues no sé, yo vi ahí algunas imágenes pues evidentemente como todos las hemos visto, que tampoco acabo entendiendo, ¿no? Porque hacían bandos mm, de un lado y de otro, ¿eh? Pero sobre todo de un lado que iban con armas, ¿sabes? Porque yo entiendo que una manifestación pacífica se, pues se permita, ¿no? Entonces, y si luego la manifestación resulta que era pacífica y acaba causando tumultos o acaba siendo violenta, pues bueno, es algo que te ha pillado de sopetón. Pero cuando ya van con armas, con machetes, que se vio en algunos vídeos que iban mm, con machetes, con palos, o sea, ya no es una manifestación, mm. ya estás yendo armado a liarla. Eh, Eso se tendría que atajar. Bueno, Eso se tiene que atajar, pero vamos, inmediatamente. Esa impunidad, por decirlo así, no se puede permitir porque no trae nada no, no, bueno. normal. Es que lo que iba a comentar antes también es esa sensación que igual se le tiene que dar a un policía que ha llevado a cabo una detención de alguien que sabe que ha hecho algo mal y ver cómo a las horas esta persona lo tiene que poner en libertad. ¿Tú crees que se respira a veces esa sensación de impotencia por parte del policía? Sí, sí, a ver, eso es el pan de cada día, no nuestros, pero bueno, yo por ejemplo que tengo muchos amigos que están en judicial y que están haciendo investigaciones, a veces se tiran un mes haciendo una investigación con gente y conforme los pillan los sacan. No siempre, ¿no? No siempre, pero sí que hay con algunos delincuentes y luego también eso, pequeños delitos que como carteristas, pequeñas lesiones, pues que son difíciles de meter en la cárcel porque las cárceles están llenas y al final acaban conforme entran, salen, pero claro, o trapicheos pequeños. El pequeño delito, yo siempre me acuerdo de la teoría de las ventanas rotas, ¿no? De Nueva York, no sé si la conoces, ¿no? Que No. decía que, un poco a grosso modo, ¿no? Hablaba de que si tú dejabas un coche, reventaban un coche en un barrio, le rompían las cristales y tú no hacías nada, dejabas el coche ahí con el cristal roto,
al día siguiente le iban a romper los 4 cristales, al día siguiente le iban a faltar las ruedas, al día siguiente el comercio delante lo iban a... O sea, esa dejadez hace que acaben reventándolo todo porque parece que no pase nada, ¿no? Sin Claro. embargo, si tú al mismo momento que le rompen el cristal, el coche te lo llevas de allí o lo reparas o tal, y hay una sensación de limpieza en el barrio, pues no se van a cometer más delitos. Es decir, que la propia dejadez hace que se cometan más delitos. Entonces, yo soy un poco de pensar que esa teoría pasa en nuestros barrios a veces, ¿no? Es decir, si tú dejas que una finca se ocupe porque resulta que no es de banco, el banco no dice nada, tal, bueno, todo lo que sea, y ahí en esa finca ocupada, pues trapichean de no sé qué, no sé cuál, se enganchan a la luz, empiezan a haber pequeños delitos y eso no se ataja, que son pequeños delitos que dices, no hacen daño a nadie, a lo mejor no hacen tanto daño, vale, no hacen tanto daño, pero esos pequeños delitos hacen que se acabe esa gente ve una impunidad y se acaban cometiendo más delitos. Sin Claro. embargo, si eso tú lo atajas y lo limpias y no se comete el pequeño delito, pues No, no, hay claro. menos sensación de impunidad y se van a cometer menos delitos, ¿no? Un poco esa teoría que en su día lo hicieron unos criminólogos de Nueva York, ¿no? Pues creo que se debería aplicar un poco y aquí la gente de a pie tiene la sensación de que la ley es muy laxa, ¿no? Yo Hmm. estuve hace poco en Marruecos y no sé, yo me sentía súper seguro por las zonas que iba de Marruecos, súper seguro. ¿Por qué? Porque el delincuente sabe que si roba le cortan la mano, entre comillas, no le van a cortar la mano, ¿vale? Pero que saben que las leyes son duras, ¿vale? Y que no se andan con chiquitas. Claro, aquí si el- tú ves que a tu compañero que le han pillado delinquiendo no le han hecho nada o ha hecho y haya salido, pues hace que la gente sea el paraíso del... Claro. Y las leyes son, no es que sean laxas, pero no se acaban de... No sé si los juzgados también pues van saturados, las cárceles pues están a tope y luego hay algunas cosas que se permiten más que otras. Creo que un poco más de dureza en los tiempos que corren no vendría mal, Claro. la verdad. Como que el crimen llama al crimen también. Correcto, eso es Claro. un poco. Y a ver, ahora mismo estamos viviendo una situación y una época en la que hay mucha tensión y en la que unas personas denuncian este aumento de la criminalidad, de la peligrosidad, de la inseguridad y en cambio en muchos medios de comunicación se dice que no, o por los propios políticos que estamos viviendo una de las etapas más seguras de la historia. Tú que eres policía, tú que estás a pie de calle o estás en contacto con compañeros que están a pie de calle. Estamos viviendo una época en la que la inseguridad esté aumentando más que nunca. A ver, es obvio, ¿no? De eso creo que muy pocos policías son capaces de negarlo, de que la delincuencia ha cambiado, de que las grandes ciudades que siempre han sido peligrosas, a día de hoy son más peligrosas. Hay zonas de Barcelona, no hay aún zonas no-go, por decirlo así, pero casi, ¿sabes? Porque yo cuando vas por las Ramblas por la noche, a lo mejor te dicen, mira, por la noche aquí no vayas, o cuidado si vas con un reloj, o vas... Hay zonas ya que sabes que son peligrosas de meterte. Evidentemente siempre ha habido peligrosidad, ¿no? Pero yo creo que ahora la violencia está más violenta que nunca, valga la redundancia. Y, y estamos viendo, pues eso, ataques con navajas o muchas armas que antes no se veían tantas apuñalamientos, no se veían en tantas situaciones machetes, que es algo que parece que ya no son navajas, son Sí, cuchillos sí, un machetaco. machetes que lleva la gente encima, que eso no es de esta cultura, no se veía. Están habiendo muchas armas de fuego, ¿sabes? Eh, la violencia ha subido, eso es un hecho. Lo que pasa que, pues evidentemente, es algo que políticamente no interesa, tampoco interesa decir. Y hay gente, pues, hay políticos que les interesa más a lo mejor hacerlo ver y hay políticos que les interesa menos hacerlo ver. Pero en general, con todos los compañeros de policía que hablas, o yo no sé, no te voy a decir que un 95% de los policías que hablo todos saben que la violencia ha subido y la falta de autoridad también. Hay menos autoridad, hay menos respeto a la policía y hay más violencia en general. Sobre todo, pues eso, en las grandes ciudades se ha ido notando más porque es donde más se ha notado y en los pueblos pues se va notando, pero llega más tarde, por decirlo así. Claro.
Claro, a menudo vemos cómo llegan vídeos a las redes de todas estas situaciones que mencionas, de machetes, de navajas, de reyertas y no, ¿cómo decirlo? Es un hecho lo que se muestra en los vídeos y lo que te cuentan personas, por ejemplo, como las patrullas ciudadanas, de que a menudo esta gente provienen de fuera de este país, no son locales. Dentro de la policía, al igual que se sabe que hay más delincuencia, también se da por sentado el dato de que la inmigración está afectando al tema de la seguridad. El tema de las estadísticas es complicado. Nosotros no tenemos acceso muchas veces a estadística, ¿sabes? A no ser que tú te hagas la propia estadística de tu cuerpo policial, Claro. ¿sabes? Pero no tenemos estadística real. Es claro que hay un claro nicho de delincuencia extranjera, y no es porque los extranjeros sean malos, ¿sabes? Pues, pero sí que es verdad que hemos tenido mucha inmigración, pues Es algo descontrolada. algo descontrolada, que o sea, el otro día, por ejemplo, yo estaba comparando un tipo de inmigración que había tenido Estados Unidos con la inmigración que habíamos tenido nosotros, y decían que en Estados Unidos que, pues, que habían muchos indios, bueno, había habido gran parte de la inmigración que tenían carrera y que iban allí a progresar, a intentar evolucionar, así con Vale y tal. Ya. Nosotros hemos tenido algo de inmigración así, hemos tenido, ¿no? Claro. Pero la realidad es que nosotros la inmigración que hemos tenido no ha venido aquí por la ciencia, porque se pague muy bien a los investigadores, ¿no? No han venido aquí por eso, porque desgraciadamente no pagamos muy bien a los investigadores. Los investigadores de aquí se van a Alemania o se van a otro lado. Es decir, no viene gente que tenga con 8 carreras a emprender, pues vienen trabajadores. Hay muchos trabajadores que vienen, que son gente de bien, y esa gente está en contra también porque lo que Claro. quiere es vivir bien, y está en contra de la violencia, y está en contra de la inmigración que hace eso. Pero luego pues ha venido mucha gente que es mala gente, tío, que es mala gente, que era ya mala gente en su país. No Claro. es que, o sea, yo no estoy hablando Claro. de razas, ¿sabes? Ni estoy hablando de razas, ni estoy hablando de países, ni estoy hablando de nada. Estoy hablando de gente buena y gente mala, ¿sabes? Entonces, la que es gente mala, pues esa gente es mala en su país y mala aquí, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que hay países, pues estamos viendo que no les interesa tener a la gente mala y la dejan salir, ¿sabes? Y la gente mala, que no la dejan ir a su país y viene a otro país, pues sigue siendo gente mala y sigue delincuendo. Y esa gente, por desgracia, de esos hemos cogido unos cuantos. Y esos pocos que hemos cogido, pues hacen mucho ruido. ¿Quiere decir que esa nacionalidad sea mala? No quiere decir que esa nacionalidad sea mala. Quiere decir que han venido los malos de esa nacionalidad. Muchos malos que han venido aquí a crear problemas. Entonces, bajo mi punto de vista, pues esa gente no la deberíamos acoger. O sea, yo, todo el que venga aquí a trabajar, yo tengo un montón de amigos que vienen aquí de todas las nacionalidades, ¿sabes? Y tengo un montón de amigos que vienen aquí a trabajar y son, o sea, Más es que bienvenidos, claro. claro, son más que bienvenidos. ¿Por qué? Porque vienen aquí a sumar y a aportar. Entonces, esa gente, pues welcome, ¿sabes? Vamos a trabajar codo con codo, ¿sabes? Pero la gente que viene aquí a robar, ya, o sea, si eres nacional y vienes aquí a robar y tal, te voy a comer con patatas. También ¿sabes? mal, pero claro, eres de aquí, Claro, no te comemos, claro. No tenemos que comer con patatas, porque eres de aquí, eres un hijo puta y has nacido aquí. Pues es una putada, pero no lo tenemos que comer con patatas. Pues te meteremos en la cárcel si la lías mucho, y cuando salgas la volverás a liar y tal, y te volvemos a meter si podemos, o lo que sea, pero tenemos que comer con patatas. Pero a los que no nos tenemos que comer con patatas, ¿sabes? Son a los que vienen de fuera. Entonces, claro, es los hijos de puta que vienen de fuera a delinquir. Eso sí que habría que intentar hacer algo para, si tú has venido aquí a delinquir y no has venido a producir, ni has venido a cotizar, ni has venido a nada, pues en cuanto pueda te voy a pegar una patada y te vas a ir a tu casa, ¿sabes? Claro. Porque no me estás aportando nada al país. Claro. Y de esos han venido unos cuantos, por desgracia. Yo te lo decía, yo tengo amigos marroquíes que cuando estaba en Marruecos, digo, ostras, es que me siento súper seguro aquí. Me dicen, no, si es que todos los malos Claro, los hemos es enviado para curioso allá. eso que cuentas, porque es como que pasaba al contrario. Ahora, o sea, te sientes inseguro aquí Claro. y en muchas ocasiones, Entonces, no siempre, pero hay un alto claro. índice de que la inseguridad pues Claro, entonces, la crean es malo el marroquí, no es malo, Claro. porque vas a Marruecos y Y estás de puta madre, estás claro. a salvo. Entonces, ¿qué es malo? Pues es malo las 4 personas que han venido aquí y están todos los días liándola. Claro. Esos son malos. Pues, Claro. coño, ataja el problema, y cuando veas que un tío no es de aquí y la está venga a liar, Claro. patitas de su casa.
Yo creo que es importante siempre que se tiene la ocasión, aunque sea un pequeño medio como este, comentar esto, porque no es una fantasía lo que estamos viviendo, se están viviendo cosas jodidas y da rabia cuando además ves en la tele al político de turno o presentador de turno que por el interés que sea tiene el objetivo de maquillar esta situación, entonces... Yo creo que nadie mejor que un policía Y para luego, manifestar lo y que pasa en luego la calle. el problema es que había un discurso muy fácil, ¿sabes? Que en el momento que tú decías algo que no interesa, pues te van a llamar racista, te van a llamar tal. Y yo creo que en España hay, o sea, no hay racismo, o vamos, yo no conozco, igual que tampoco en general hay machismo, ¿sabes? O sea, sí, puede ser puntualmente alguna persona, Mm, pero que es raro ya, ¿no? O sea, yo mm, no soy en la policía, pues todos cobramos igual, no me planteo que un hombre cobre más por ser hombre que una mujer. Eh, en general, no, yo no veo a personas racistas aquí, ¿sabes? De hecho, tú fíjate, no sé, con los chinos, por decir algo, ¿quién tiene manía a los chinos? claro. Muy poca gente tiene manía a los chinos. ¿Por qué? Porque los chinos van a su En plan bola, de vienen ir a aquí, currar, trabajan, tal, no claro, se meten con nadie, no te imponen su cultura, no te imponen tal, y nadie les tiene manía. claro. ¿Qué pasa? Que tampoco son de tu raza, ¿sabes? Entonces, al final, ¿a quién tiene manía la gente? La gente tiene manía al que la está liando, ¿sabes? Y esto, sea del país que sea, ¿sabes? No es bueno para los propios del país, Mm, ¿sabes? Pues yo si fuera un español, como, yo sé, mis abuelos han sido inmigrantes, han ido a Australia 10 años, estuvieron viviendo mis abuelos en Australia, en Sydney. Fueron allí, aprendieron inglés, aprendieron la cultura, mi padre jugaba a rugby, o sea, se hicieron de la zona, ¿vale? Pues los españoles que estaban allí o que fueron allí y estuvieron liándolas, y es que los hubiera, que no lo sé, ¿no? Yo tampoco les sería simpatizante de ellos, porque eres claro. español, pero me estás dando mala imagen No, a no, mí. claro, es una cosa de cajón. Claro, estás haciendo que piensen que los españoles somos malos y nosotros no somos malos, eres tú el malo, el que estás aquí dejándonos en evidencia todo. Entonces yo creo que los inmigrantes de bien tienen que alzarse también contra esta gente, que al final lo que está creando es pues caos, están robando, aprovechan las manifestaciones, sean de lo que sean, que no tengan nada que ver, para entrar en un local y robar, ¿no? Y es que, perdona, es que entrar en el local ese para robar no tenía nada que ver con la manifestación, ¿sabes? Ya, pero aprovecho el caos y de paso robo. Entonces, eso te das cuenta que son oportunistas que se están aprovechando, y eso nos tenemos que alzar los españoles, y los que no son españoles que han venido aquí a aportar y a trabajar también se tienen que alzar contra ellos. Totalmente, totalmente. Muy, muy bien explicado. Me gustaría tocar último tema de actualidad para ir acabando con esto también y un poco, pues eso, en referencia a la seguridad, etcétera. Es el tema por ejemplo, las ocupaciones, pero lo quiero centrar en la siguiente pregunta. Están surgiendo, bueno, ya lleva muchos años con muchas empresas de desocupaciones en las que se ve que ellos pueden aplicar ciertos procedimientos o técnicas que vosotros los policías no podéis. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué ellos sí que pueden montar, por ejemplo, un control de acceso? ¿Por qué todo eso no se le permite hacer a la policía? A ver, bajo mi punto de vista, ¿sabes? Están trabajando esas empresas, digamos, por una falla en el sistema, por Un decirlo fallo en así, el ¿sabes? sistema. Vale. Porque no debería haber una empresa que se dedicara o unas empresas que se dedicaran a hacer seguridad pública. Bueno, al final Totalmente, tío, es un fallo en el sistema. ¿sabes? Total. Pues han cogido, ellos montan un sistema, hacen una especie de seguridad privada, por decirlo así, cogen un vigilante, hacen un control de accesos, tal, o sea, trabajan un poco, al final un edificio es un sitio privado, o sea, están un poco en el borderline, ¿no? Eh, pero desde luego que están en el borderline porque hay un fallo en el sistema que permite que haya hueco para esas empresas. Desde mi punto de vista, todo eso lo debería solucionar la administración. La administración darle herramientas a los policías para que eso lo solucionen y no tengan que haber empresas externas solucionando ese tipo de problemas, que a día de hoy las hay, ¿sabes? Eh, es No, un poco... me quedo con lo de fallo en el Sí, sistema. Es brutal porque lo piensas y dices sí, que haya tenido que hacerse una empresa que se dedique a una cosa que de cajón cae que se tiene que que debería ocupar la ser cosa administración. de la policía. Claro.
Me quedo con eso, un fallo en el sistema Eso total. lo que deberían hacer es solucionarlo, ¿sabes? Y llegaría un momento que esas empresas no tendrían cabida. ¿Por qué? Porque tú, si tienes un problema, pues irías a la policía y la policía pues te lo solucionaría. ¿Por qué? Porque tiene herramientas. Al final la policía trabaja con las herramientas que le da el Estado, con las leyes que tiene. Si la policía le dicen que, pues no sé, que ocupar un inmueble que es de banco, si no hay, pues tiene que haber una denuncia del interesado, y si no es un delito leve, porque es una usurpación y no puede detener, y no, bueno, pues al final la policía va, y como no puede detener, pues a ver quién está aquí, Pepito, le toma la manifestación, tal, hace una diligencia de prevención como mucho y tal. Si no hay denuncia, pues a lo mejor ni eso. Pero si tú le dices, mira, no, es que ahora, a partir de ahora, el que ocupa un inmueble no va a ser un delito leve, va a ser un delito menos grave. Y la policía tendrá la obligación de detener. Nosotros llegamos y cogeré, a ver, usted, contrato de arrendamiento no tengo, contrato de escritura no tengo, no tiene nada, pues mira, detenido, porque es que usted está aquí de manera ilegal, ¿sabes? Y se acabaría el problema. Claro. El problema es que pues, no lo quieren atajar, no entiendo por qué no se cambia la ley o no se toman medidas para eso. Claro, toda la gente que está ahí en esas viviendas, pero claro, es que hay mucha gente. Yo sé que hay algunos que a lo mejor no pueden pagar alquiler, lo puedo entender. Alguna a lo mejor habrá que tal, pero tú sabes la gente que hay haciendo negocio de la ocupación. Claro. Es una barbaridad. La gente que ya está, ocupa un piso, le dan 3.000 euros, se va a otro, ocupa otro piso, le vuelven a dar dinero, a lo mejor cambia la cerradura, el piso que ha ocupado lo alquila. Está habiendo un negocio en la ocupación que eso, no sé, el Estado se debería dar cuenta y eso lo debería atajar porque la verdad es que es vergonzoso, ¿sabes? Y al final eso, que están saliendo multitud de empresas que te están dejando la cara roja al Estado por no hacer tú una ley que permita a tus trabajadores Claro, atajar eso, ¿sabes? claro. No tiene sentido, tío. Esa es Ya, la realidad. muy interesante también la respuesta que me has dado con esto, porque lo de fallo en el sistema es así total y cae de cajón. Y la verdad que estamos viviendo algunas situaciones a nivel de seguridad y de leyes y de todo esto últimamente muy locas. Edu, hemos llegado ya casi al final de nuestro trayecto. Te voy a dejar aquí en tu casita y ya para ir acabando un par de preguntas sí, más sobre cómo te ves tú. ¿Cómo, cómo ves tu futuro en el cuerpo? ¿Cómo te gustaría estar en el largo plazo tanto en la policía como en redes, que sé que también es un camino muy importante y con el que estás ayudando mucho? ¿Cómo te ves dentro de 10 años? Bueno, las redes no me lo tomo casi como un hobby, por decirlo así, ¿no? Intento subir vídeos, pues bueno, de vez en cuando subo alguna broma, luego subo algo divulgando algo táctico, alguna técnica, ¿sabes? Ahí no tengo ningún objetivo más que divertirle y pasarlo bien. En la policía, pues bueno, estoy contento si siempre me ha gustado pues, sobre la marcha, ¿no? Pues ya, yo doy clase en la Academia de Policías, que pues eso me gusta, y la táctica pues sigo aprendiendo todos los días, intento aprender y formarme para poder darle a los compañeros el 100% y darles todo lo que sé. Y poco más, tío. Ahora tengo un proyecto precioso que son mis nenas. Tengo dos niñas preciosas que me hacen ser mejor persona, por decirlo así, y me hacen intentar hacer una mejor sociedad, no ya para mí, ¿no? Porque Claro, ahora ya no solo me veo a mí siendo mayor, que yo pues al final sé que me voy a proteger y voy a salir adelante, sino para que haya una buena sociedad para mis hijas, ¿no? Ahora pienso, cuando mis hijas tengan 15 años, 16, 17, 18, quieran salir por ahí y tal, ¿qué sociedad les voy a dejar, ¿no? Entonces, un poco a veces cuando trabajo, intento hacer algo, las cosas, solucionar algunas cosas, también las hago pensando un poco en ellas, ¿no? Para ver si entre todos podemos crear una mejor sociedad y dejar un mejor país para claro nuestros que sí, pequeños. tío. Anda, que como los que las tengan que llevar al baile vean la pelea de los del 3 contra uno van a estar nerviosetes. Sí, sí, pues por lo menos Hostia. a ver si eso sirve para algo, para que las respeten. Qué bueno, tío. Ey, Oye, me ha molado mucho pasar otro ratito contigo. Siempre viene bien una charla así. Me mola que hayamos tocado un tema que no pudimos en el podcast de la pelea, algo muy importante. Y ya sabéis, chicos, si os ha gustado, dadle a like, suscribiros que me ayudáis mucho y nos vemos en el próximo. Chao, chao.